Gloria a Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, Marcos 16, 14. Gloria a Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra santa, que está bendecida y bendita por todos los siglos. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, el honor y el imperio por los siglos de los siglos, porque tú eres digno de ser alabado. Recibe la gloria, Padre, recibe la honra y danos, Señor, la virtud, aleluya, de poder participar de esta palabra con fe, con gozo, con alegría en nuestro corazón. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos que este pueblo está en tus manos, y el que está en tus manos nadie te lo puede arrebatar, y tú los cuidas dentro y fuera de este templo, porque son tuyos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede sentarse. Hay una palabra que es conocida por muchos de nosotros y que se utiliza bastante para referirse a la restauración espiritual, y es la palabra avivamiento. Cuando decimos avivamiento, estamos hablando de algo que pasó por un proceso en el cual estaba vivo en un tiempo, mas ya no está vivo. Y por esa causa necesita un avivamiento, porque avivar significa como cuando se hace un fuego y quedan las brasas, pero esas brasas conservan su calor. En la cultura latinoamericana nosotros entendemos bien eso, porque nos hemos criado en el fogón, y el que no ha probado la comida de fogón no sabe nada todavía. Pero ahí quedan las brasas y luego viene la ama de casa, ¿verdad?, o el hombre si colabora con la mujer también, y empieza a soplar el aire, el viento, y las brasas empiezan de nuevo a encenderse. Y a eso es que se refiere el avivamiento, a algo que tenía vida, pero que por alguna razón la ha perdido. Así que de eso se trata avivar. El profeta dice: aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. ¿Por qué? Porque a veces pasamos procesos tan difíciles que se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida ese proceso por donde hemos pasado, y entonces sucede que donde había vida ya no hay, por alguna razón. Hay muchas razones por las cuales los seres vivos pueden dejar de funcionar o de continuar con vida. Pero Dios es tan bueno, hermano, que Dios con su iglesia la aviva, le envía ese fuego cuando el fuego se está apagando. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes, cuando 5 de ellas tenían aceite y las otras no tenían. ¿Qué le había pasado a 5 de ellas? Estaban apagaditas. ¿Por qué? Porque el aceite simboliza el Espíritu Santo que viene a la iglesia. Y todos sabemos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y es bien importante que entendamos que el Espíritu Santo, cuando vino a la iglesia, fue a causa de la iglesia, y que por tanto el Espíritu Santo, cuando la iglesia se levante al cielo, el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia. Alguna gente dice: no, Dios no se va a ir. Sí, el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, y el Señor mismo dijo: yo os voy a enviar un consolador, quiere decir que no estaba, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y eso sucedió el día de Pentecostés. Estaban todos juntos, unánimes. Mire cómo estaba la iglesia: juntos y unánimes, de un solo ánimo. Estaban de acuerdo. ¿Y qué estaban haciendo? Esperando la venida del Espíritu Santo. Ojalá que Dios encuentre su pueblo así. No solo esta iglesia, sino todas las iglesias del mundo. Las encuentre esperándole, unidos
en un solo propósito, evangelizando el mundo, hermano, porque, hermano, tenemos que dejar a un lado las diferencias y dedicarnos a hacer nuestro trabajo. Las iglesias crecen cuando la gente está bien enfocada, cuando la gente sabe a lo que viene a la iglesia y cuando la gente se encarga de traer otros a la iglesia. Siempre que la iglesia ha experimentado un avivamiento, suceden algunas cosas que son características de los avivamientos. ¿Qué sucede en los avivamientos? La gente cambia. La gente viene a la iglesia porque la Biblia dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Obviamente, la persona nace de nuevo, pero vamos a poner un ejemplo. Un niño cuando nace no ha desarrollado todas sus características, todas sus funciones, todas las posibilidades que tiene de desarrollarse, sino que las desarrolla a través del tiempo. A través del tiempo el niño va desarrollándose, desarrollando todo su ser. Pues cuando una persona nace de nuevo en Cristo, poco a poco se va desarrollando ese ser espiritual. Y al comienzo hay unas batallas que Pedro dice: acordaos que cuando comenzaste tenías gran padecimiento y de combates en el interior. ¿Y qué fue lo que Pedro no pasó? Imagínense que negó a Jesús. Y el Señor le llamó en una ocasión Satanás. Pedro negó al Señor y dijo que no le iba a negar. No solamente eso, decía amar a Dios y le cortó la oreja a un soldado que venía a traerlo. O sea que Pedro, ¿verdad?, tenía la sica, ¿verdad?, que era el arma que usaban los, ¿cómo se llama?, los celotas, les decían que eran los celosos de la ley. Y él creía que se iba a imponer. El Pedro carnal creía que se iba a imponer con las armas y estaba esperando la orden de Jesús para derrotar a Herodes. Resulta que poco a poco Pedro fue entendiendo que el reino de Cristo no es de esta tierra, sino que el reino de Cristo es un reino eterno, permanente, que no es de este mundo, aunque Él va a gobernar en la tierra, pero el reino será eterno. Pero hay un cambio, hermano. Pedro fue cambiando poco a poco de tal manera que llegó a ser un apóstol. Y no solamente eso, dice la Biblia en Apocalipsis que la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, que está esperando por nosotros, está vacía y está ahí la Jerusalén. Hermano, todo lo del cielo es vivo. La Jerusalén está viva, es una ciudad viva que está anhelando que lleguemos nosotros. Jerusalén dice: ¿a qué horas vienen aquí a ocuparme? Porque en el cielo todo es vivo. Y esa ciudad está preparada para nosotros. Y en los muros de la ciudad tiene 12 muros, 12 bases, que tienen un nombre cada uno de los 12 apóstoles del Señor. Allí está Pedro, inmortalizado para la eternidad. Un hombre con grandes errores, un hombre que casi mata. Si fue que la espada no la apuntó bien, pero iba a la cabeza y aquel se agachó y la orejita fue la que le llevó. Negó a Cristo, pero ahí está. Él no se quedó, contrario a Judas, que Judas hizo la maldad y no se quiso arrepentir. Contrario al ladrón de la cruz, que aquel fue inteligente y aprovechó su oportunidad. Aleluya, dele gloria al Señor, aleluya, porque Él se la merece. Santo es el Señor. Cuando hay un avivamiento, las almas se convierten a Dios. Eso es señal de que hay un avivamiento. Aquí se han estado convirtiendo almas. Aquí tenemos una iglesia que está viva, porque podemos ver cómo la gente se convierte, aceptan a Cristo, aleluya, y vienen arrepentidos. ¿Sabe una cosa? No hay nada más importante para Dios en esta tierra que un alma. Usted puede decir: tengo que llevar el carro a tal lado, tengo que ir a comprar la comida que no hay para mañana. Pero si hubo una persona que le dijo: te espero mañana para que me lleves a la iglesia, y usted sacrifica todo por esa alma, usted es una persona inteligente, porque la Biblia dice: el que gana almas es sabio, porque es lo único que vamos a tener en la eternidad. No pierda de venir a la casa de Dios. Esfuércese y sea valiente, porque cada vez que usted viene a este lugar, Dios lo bendice. El Espíritu Santo, aleluya, lo bendice. Usted es bendecido por la palabra y por el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que donde los santos están reunidos, allí envía el Señor bendición y vida eterna.
Fíjese que es real. La gente sale bendecida de la iglesia. Y aquí hay vida eterna, porque cuando un pecador se arrepiente, se va con vida eterna. El que tenía muerte, ahora tiene vida. Se va con vida eterna, hermano. ¿Qué es la escritura no miente ni falla. Cuando hay avivamiento, hay arrepentimiento. Hay arrepentimiento del pecado. En una iglesia donde la gente no se arrepiente, ese es un problema, ¿verdad? Donde todo el mundo cree que está bien, que es perfecto, pero donde hay una iglesia viva, hay arrepentimiento del pecado, hay atrición, dolor por haber hecho lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está morando en esa iglesia. Cuando usted sea reprendido por la palabra, no vaya a pensar que es el pastor que le está hablando directamente. Dios habla a través del Espíritu y por medio de la palabra, y le toca su corazón para que usted se vuelva a Dios y se arrepienta del pecado, y que cuando Cristo venga, usted no se vaya a quedar aquí, sino que usted sea levantado. Hay arrepentimiento, pero también hay conversión, porque la Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Fíjese bien que el arrepentimiento es el primer paso, pero hay que convertirse, porque como expliqué, un niño no desarrolla todas sus funciones de la noche a la mañana. Es un proceso. Yo le explico esto a la gente de esta manera: si a usted le regalan un carro, le regalaron el carro, ¿está alegre usted? Tenga fe, diga que sí, que le regalaron el carro. Le regalaron el carro, usted está bien feliz, lo va manejando. ¿Cómo se siente usted? Vamos, hermano, si está proclamando un carro por la fe, empieza a aprenderlo ahí por la fe, ¿verdad? Y después cuando lo vea, allá está el hermano acelerando, ¿eh? Le gusta, no hermano, pero tranquilo, no tan rápido. No tan rápido. Pero eso implica, hermano, eso implica que si te regalan el carro con gasolina, con todo, y qué tal que diga esta persona: ya me regalaron el carro, y lo va por ahí, hermano, y no se acuerda de echarle agua, de cambiarle el aceite, y no se acuerda de nada. ¿Qué va a pasar con ese carro? Se va a calentar y se va a dañar. Hay que darle mantenimiento. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados en una iglesia, tiene que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, y esa es una señal de un avivamiento, el arrepentimiento y la conversión. Porque cuando Juan estaba bautizando, el bautismo de arrepentimiento, la fila era enorme, no se lograba ver a la distancia de aquella fila que estaban haciendo. Y Juan entonces, cuando vio a la gente, le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de este fuego que viene? Están aquí por miedo, pero no porque ustedes estén arrepentidos. Y dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ese es lo que produce un avivamiento en una iglesia. Hay arrepentimiento, pero también hay conversión. Nos convertimos y poco a poco, algunos es más fácil, porque hay unos niños que a los 7 meses empiezan a caminar. Hay unos niños que hablan rápido, hay otros que a los 2 años vienen a hablar. Cada niño tiene su etapa. También cuando hay un niño espiritual nacido, algunos rápidamente empiezan a dar frutos, se involucran en la obra y hacen muchas cosas. Hay otros que son más lentos y van más despacio, y ahí van al paso. Pero lo importante es que no se detenga. ¿Por qué? Porque lo importante es llegar a la meta, que es llegar al cielo, aleluya. No se detenga, que usted va a dar fruto, aleluya. Ahora, no vaya a usar la excusa de: Dios me va a cambiar. Yo sé que Dios es bueno y Dios va a hacer la obra en mí, y usted no hace nada. No se equivoque. Los cristianos tenemos un gran problema: queremos que todo lo haga Dios. Y como dice el refrán boricua, ¿verdad? Dios hace milagros, pero no lava carros. El carro tiene que lavarlo usted. Y así hay gente que quieren que Dios haga todo por ellos, y creen que Dios dice: yo sé que Dios me va a cambiar. Sí, pero empieza tú a tener dominio propio y aléjate del mal, porque si no te alejas del mal, Dios no te va a poder cambiar obligadamente. Imagínate, el hermano va, ¿verdad?, al lugar que no conviene y le dice: Dios, cámbiame, pero él va para allá. No, tiene que virar al otro lado, ir en el camino correcto. Dios, ayúdame. Claro que sí, hijo, aquí te doy un empujoncito, aquí vamos, Dios te ayuda. Pero tenemos que hacer la parte nuestra para que Dios cumpla su trabajo en nosotros. Otro asunto del avivamiento es el poder de Dios sobre la vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea y hasta lo último de la tierra. Primero en Jerusalén, donde uno vive. En Judea, la ciudad vecina, y lo último de la tierra. Pero para que Dios te lleve a lo último de la tierra, tienes que empezar por Jerusalén. Amén. Por Jerusalén, predicando el evangelio primeramente al vecino, al amigo. Y qué bueno que hay este sentir en la iglesia de predicar. Yo estoy bien gozoso porque los hermanos, y si usted quiere ir a evangelizar, únase ahí, póngase de acuerdo con el hermano Andrés, ¿verdad? La hermana Alba que está saliendo, pregúntele a ellos qué día van a ir, porque yo el día que decidan ellos evangelizar, yo no los detengo. Y entonces, dentro de un orden, ustedes van de 2 en 2, van a ir a evangelizar con un respeto por la gente, se les van a dar unas instrucciones y usted va a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque eso es una iglesia viva, hermano. Mire, cuando uno evangeliza, uno anda una alegría, uno anda una felicidad, porque dice que lindo, le he cumplido a mi Padre, le he hablado de Cristo a un alma, a 2, a 3, no importa, pero es una felicidad enorme. Yo no sé si lo permitan, pero aquí en Walmart puede entregar usted una tarjetita, ¿verdad? Decirle a la persona, le invito a la iglesia, y usted desde ahí se la va a señalar y le va a decir, ahí estamos, cerquita. Y la persona va a sentir, ¿verdad? Hay gente que no se congrega porque no tiene una iglesia, hay gente que no viene a la iglesia porque no se le esfuerza. Y hay que empeñarse, hermano, aleluya, por esto. Porque una iglesia viva es una iglesia que anda llena del poder de Dios. ¿Pero poder para qué? Para sanar, para libertar, para rescatarle las almas al diablo, poder para reprender al enemigo, aleluya, para echar fuera demonios de los cuerpos, de las vidas. El poder de Dios es para que nosotros lo pongamos por obra. Y cuando tal vez usted le ha estado pidiendo al Señor que le dé poder, autoridad. Mire, hermano, cuando uno sale a buscar las almas, ese poder viene automáticamente. ¿Por qué? Porque usted lo necesita y Dios se lo da y anda revestido. Así que una iglesia viva está llena del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo redarguye de pecado, dice la Biblia. Quiere decir que de repente uno está haciendo algo mal y el Espíritu Santo no empieza a hablarnos. ¿Por qué? Porque hay un acercamiento al Espíritu Santo. Una iglesia viva es llena del Espíritu para sanar, para libertar, para llenar las personas del Espíritu Santo, que reciban el poder de Dios, hablen otras lenguas y sean llenos de Dios. Porque nosotros somos una iglesia que creemos en el poder de Dios, creemos en el avivamiento, creemos, aleluya, en que las personas pueden ser bautizadas con el Espíritu Santo y hablar otras lenguas, y no nos avergonzamos de eso, porque dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sabe una cosa? Los grandes avivamientos se han dado cuando las personas han sido llenas del Espíritu Santo. Ahí leímos un pasaje donde Jesús reprende a a los discípulos porque él había resucitado, y le dijo a los primeros que se le apareció, vayan y cuéntenles a sus hermanos. Y muchos de los apóstoles no les creyeron y le reprendió su incredulidad. Y así hay gente que si no ve, no cree. Y hay que aprender a creerle a Dios. Hace muchos años un pastor, el hermano Mel Tari, de Indonesia, dice que él no creía ni en la luz eléctrica. Era un cristiano, pero no creía en el poder de Dios. Y un día llegó el Espíritu Santo a visitar esa iglesia y todos fueron llenos del Espíritu. Y los vecinos empezaron a ver que habían unas flamas de fuego sobre aquella iglesia. Y corrieron a ver lo que pasaba porque creían que se estaba incendiando. Y empezaron a hacer una fila para llevar agua, como se hacía en los tiempos antiguos cuando no habían los bomberos. Agarraban unas cubetas de agua y se las pasaban uno al otro para ir a la iglesia porque la vieron que se estaba encendiendo y los hermanitos se iban a quemar. Y cuando llegaron allá, vieron que no había nada de eso, sino que estaban todos llenos del Espíritu y hablaban en otras lenguas, aleluya. Y estaba el poder de Dios derramado sobre aquella iglesia. Es importante, usted puede hacer cosas grandes. Usted puede hacer cosas grandes donde quiera que esté y donde quiera que Dios lo lleve. No se limite, no diga yo no puedo, no, eso no es cierto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede ser un evangelista, un profeta, un maestro de la palabra, un pastor, aleluya. Usted puede ser un misionero, usted puede ser alguien
si se dispone que Dios lo lleve muy alto para la gloria del Señor, pero para poner en alto su nombre, no para que usted tenga fama. Aleluya. Una iglesia que tiene poder evangeliza. Cuando la iglesia primitiva mostró los milagros, dice que Pablo salía y con los mantos de Pablo los demonios salían fuera. Con los mantos, con la sombra de Pedro, los enfermos se sanaban. Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro. Era que Pedro tenía el poder del Nazareno. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando usted anda la unción, cuando usted anda la unción de Dios, sus ropas están santificadas. Y eso significa que dependiendo el nivel de comunión, sus ropas están santificadas por el Señor. Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque esas vestiduras pertenecen a una persona santa, a una persona que vive para Dios. Hay gente que ya no cree en los milagros. Dicen, eso era para un tiempo, eso no es para ahora. Eso de los milagros, eso era para la iglesia primitiva. Un momento. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo no me imagino, y para los que saben un poco de teología, la Biblia dice que Dios es inmutable. Dice que no hay sombra de variación en Él. Inmutable es que no se mueve, que no cambia, que es el mismo. Quiere decir que el Dios que abrió el mar lo abre hoy también. El Dios que tiró el maná lo tira hoy también. El Dios que puso el aire acondicionado en el desierto, en la nube, lo pone hoy también. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Yo recuerdo el testimonio del hermano Mel Tari, cuando dice que el Espíritu Santo los llenó a ellos. Ellos iban a evangelizar y dice que un día había una tormenta terrible y mucho fango. Y este hombre le clamó a Dios, Señor, ayúdanos a pasar por aquí. Y cuando llegaron a la casa, los hermanos iban sequitos, no iban mojados. Y la gente salieron afuera y dijeron, ¿dónde consiguieron paraguas esto? Porque eran bien pobrecitos. Y anduvieron buscando los paraguas y le preguntaron, ¿y dónde ustedes consiguieron paraguas? No, le dijo, no tenemos paraguas. ¿Y por qué ustedes están secos en medio de este aguacero? Porque Jehová envió su paraguas y nos cubrió. Aleluya. Dice que en una ocasión, cuando iban caminando, serpientes, encontraron una serpiente que no los dejaba pasar. Enorme. Y le dio orden, porque ese era el camino. Y le dijo, serpiente, te doy orden en el nombre de Jesús que te quedes quieta porque voy a pasar. Y pasaron. Hay que tener fe, ¿verdad? En esa iglesia, Dios convertía el agua en vino. Y hoy día se ha dado esos milagros. Yo soy un creyente, yo le creo a Dios. Yo no sé usted, pero yo le creo a Dios con todo mi corazón, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que hacía ayer lo hace hoy, lo hace mañana. Aleluya. Cuando el poder de Dios desciende sobre una iglesia que está avivada, hermano, empiezan a suceder cosas maravillosas. La gente cambia, es transformada, la gloria de Dios se manifiesta. No se asombre usted si con la venida aquí del hermano Denny Rojas van a suceder cosas, almas liberadas, el poder de Dios manifestado. Yo estoy esperando cosas grandes de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fe, Dios obra. Y no es que hay que esperar que venga el hermano Denny. Desde ahora usted tiene que empezar a creerle a Dios para que suceda un milagro en su vida. Aleluya. Una iglesia en avivamiento tiene una característica más: evangeliza. Una iglesia, hermano, cuando uno anda ese amor de Dios, no puede callar. Cuando uno anda ese amor de Dios, hermano, anda una desesperación por las almas que uno no lo deja tranquilo. Está allí aquel llamado, aquel lamento, porque es la angustia del espíritu en saber que lo único que le vamos a presentar a Dios es nuestro trabajo que hayamos hecho en esta tierra. Estas son características de una iglesia viva. Hay arrepentimiento, dolor por el pecado. El Espíritu Santo redarguye. En una iglesia donde el Espíritu Santo no está, la gente hace lo que quiere y nunca se sienten mal y dicen, estamos bien y vamos para el cielo. Dice, no, yo era un fanático, ahora no, ahora entiendo que yo puedo hacer lo que sea y yo voy para el cielo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Si usted en su casa ve un vaso que tiene sucio, ¿verdad que usted no toma agua en él? Si tiene una arañita, si tiene algo, menos, ¿verdad?
usted lava inmediatamente ese vaso para tomar agua. Ah, ¿cómo se cuida usted? Y el Padre, para usar un vaso, tiene que estar limpio. Limpio, porque es depósito del Espíritu Santo. Por eso que Dios es celoso de buenas obras. Por eso que Dios es celoso con su iglesia, porque la quiere, dice, sin mancha y sin arrugas. Aleluya. Usted puede andar arruga en su vestidura, y eso todavía pasa. Pero en la vestidura espiritual usted tiene que andar sin mancha y sin arruga para entrar al cielo. Este tipo de mensaje no es el mensaje más popular en este tiempo. Mucha gente va a las iglesias y quieren oír mensajes de prosperidad, que les digan de que mañana van a tener un carro, que mañana les viene la mansión más grande. Si Dios te la da, que Dios te bendiga, pero ese no es la prioridad del reino. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. El Señor te va a añadir todo cuando tú no te preocupes. El que se preocupa mucho y se afana por lo material no es tan bendecido como aquel que confía en Dios y Dios le pone todos los recursos en su mano. Aleluya, porque ha confiado en el Señor. Aleluya. El arrepentimiento, la conversión, dar frutos, clamar para que el poder de Dios venga a la vida para vencer todo lo que venga. Ese es el propósito. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo viene a la iglesia. Hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu, asimismo como somos llenos de la palabra. Tan importante es la palabra como la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene la llenura del Espíritu Santo? Buscando a Dios con intensidad, cumpliéndole, siendo fiel, esforzándose, obedeciendo la voz de Dios y a la palabra de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, y que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia. El Espíritu Santo te dice, te hace sentir cuando haces algo malo. Viene ahí el Espíritu Santo y te exhorta. Yo no sé cuántos han tenido esa experiencia, que el Espíritu Santo los ha exhortado de algo y se han sentido bien mal, porque dice, yo sé que estoy haciendo algo que no agrada a Dios. Porque tenemos una relación con un Dios vivo. Y como dije anteriormente, estos mensajes están siendo olvidados en la iglesia. Hablamos más de otros temas. 5 pasos para tener éxito, 3 pasos para ser victorioso. Y todo el mundo, hermano, desde que viniste a Cristo ya tienes el éxito garantizado, aleluya. No lo busques, porque tú eres un exitoso. Tú eres un victorioso. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, aleluya. Así es. Gente enseñándole a los cristianos a ser exitosos. Hermano, si usted aceptó a Cristo, usted es exitoso, porque la ciudad que le espera es la eternidad, el cielo. La bendición que tiene es eterna. Su alma ha pasado de las tinieblas a la luz. Ya usted no va más para un lugar de oscuridad llamado infierno. Usted se detuvo el día que aceptó a Cristo y dio un cambio y dijo, ahora voy hacia el cielo, a la ciudad eterna, aleluya, donde mora el Señor con sus santos ángeles, aleluya. La gente que está en avivamiento está llena del Espíritu, da frutos dignos de arrepentimiento, ama a su hermano. La persona llena del Espíritu tiene amor y puede perdonar cuando le hacen daño. Porque esto no se trata de que porque vienes a Cristo todo te va a ir excelentemente, que no vas a tener problemas. Vas a tener problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Necesario es que nosotros demos esos frutos de amar, de perdonar, de olvidar y dejar que sea Dios que se encargue de las demás personas y nosotros seguir adelante en los caminos de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado para bendecirnos poderosamente. Aleluya. Y damos gracias a Dios porque sus promesas son fieles. Dios cumple y Dios honra a los que le honran. Aleluya. Y usted, hermano, si usted vive una vida que se quiere acercar a Dios, usted tiene que esforzarse por buscar al Señor Jesucristo.